Bienvenidos a todas y a todas a este nuevo inicio del programa del ciclo de conferencias de la Cátedra JICA URP, iniciativa llevada adelante justamente por el Centro de Estudios Japoneses del Departamento de Asia-Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad, junto con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. A continuación, le voy a ceder la palabra al Magister Martín López Armengol, presidente de la UNLP. Bueno, un gusto grande darles la bienvenida a esta nueva actividad organizada por la Cátedra JICA en el marco de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Instituto de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad Nacional de La Plata, en una temática muy importante en estas épocas actuales, en el impacto que tiene el desarrollo de Japón en nuestra República Argentina. Queremos, por supuesto, agradecer el apoyo de siempre del embajador de Japón, de Hiroshi Yamauchi, y fundamentalmente el representante residente del JICA en Argentina, Hiroyuki Takeda, quienes siempre han mostrado una predisposición permanente a colaborar y a trabajar con nuestra Universidad Nacional de La Plata. Tenemos una vastísima historia escrita en forma conjunta con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que implica intercambios académicos, con docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con el Museo de Ciencias Naturales, con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con nuestro Centro de Investigaciones Biológicas, y este es una nueva posibilidad de renovar y fortalecer este intercambio virtuoso que tenemos entre nuestra Universidad Nacional de La Plata y el pueblo de Japón, representado en este caso por JICA. Les dejo un cordial saludo, les deseo éxitos en esta nueva etapa que comienza este año y, como siempre, a disposición permanente para seguir trabajando en forma conjunta con Japón. Muy amable por sus palabras, señor presidente. A continuación, le cedo la palabra al embajador extraordinario y plenipotenciario de Japón en la República Argentina, el señor Hiroshi Yamauchi. Señor embajador, tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes. Señor presidente de la Universidad Nacional de Plata, Magister Martín Armengol, director del Instituto de Relaciones Internacionales, doctor Norberto Consani, señora coordinadora de la Cátedra JICA UNLP del Centro de Estudios Japoneses de la Universidad Nacional de La Plata, doctora Cecilia Onaja, y también señor representante residente de JICA en la Argentina, don Hiroyuki Takeda. Y señoras y señores, muchas gracias por participar en esta charla. Es un honor para mí haber sido invitado a la apertura de este ciclo de conferencias sobre el desarrollo japonés. Quisiera expresar mi profundo respeto y agradecimiento a la Universidad Nacional de La Plata y JICA por su gran trabajo que han hecho para que este nuevo ciclo sea hoy una feliz realidad. La cátedra JICA se dicta actualmente en las universidades más prestigiosas de 60 países emergentes y en desarrollo, con el objetivo de compartir experiencias sobre el desarrollo y modernización de Japón, promoviendo el mutuo entendimiento entre naciones. En la Argentina, la cátedra se inició hace 3 años gracias a la colaboración entre JICA y el Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de La Plata, como espacio donde investigadores destacados de los estudios japoneses, tanto de la Argentina como de otros países, presentan diferentes perspectivas sobre la modernización del Japón. En el ciclo anterior, además de seminarios habituales, se llevaron a cabo reseñas de libros donados por el JICA y 2 conferencias especiales. La primera fue presentada por el profesor Taki del Centro de Estudios Japoneses y el segundo estuvo a cargo del señor Masayasu Okuyama, quien formaba parte del equipo de expertos de JICA en el proyecto Kaizen Tango, que concluyó en febrero pasado. Me alegra mucho saber que este año nuevamente contaremos con la presencia de destacados investigadores argentinos y japoneses, quienes nos brindan sus valiosos enfoques durante el ciclo. Este ciclo de conferencias se enmarca en el contexto
en la cual la relación entre Japón y Argentina se está afianzando cada vez más como uno de los verdaderos socios estratégicos. La prueba más reciente de ello es la visita de la canciller Mondino a nuestro país en el marzo pasado, invitada oficialmente por el ministro de Relaciones Exteriores de Japón. Seguimos colaborando para apoyar el desarrollo de la Argentina a través de los programas de JICA, pero también queremos destacar que estamos generando un trabajo mancomunado en favor de terceros países a través de diferentes programas de cooperación técnica que promueve JICA. En este proceso, Universidad Nacional de La Plata y su Facultad de Ciencias Veterinarias se convirtieron en socios fundamentales en la apertura. Sí. Un momento, que se silenció. Parece que cortó. Justo. Embajada, se cortó el sonido. ¿Se cortó? Sí, perdón. Sí. ¿Dónde se cortó más o menos? Cuando comienza a hablar del trabajo de JICA con terceros países con la Universidad Nacional de La Plata. Sí. Bueno, quería destacar que de todas formas, entonces, además de la cooperación bilateral con Argentina, pues estamos generando trabajo conjunto en favor de terceros países a través de programas de cooperación triangular de promueve JICA, ¿no? En este proceso, Universidad Nacional de Plata y su Facultad de Ciencias Veterinarias se convirtieron en socios fundamentales en la apertura de nuevos caminos de cooperación. Hoy, con esta cátedra y con este nuevo ciclo, en la relación de confianza que ha cimentado la Universidad Nacional de Plata con Japón se fortalecerá aún más y como un claro ejemplo de nuestra asociación estratégica. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora estaba bien. Gracias. Muchas gracias, embajador Yamaguchi, y nuestras disculpas por el inconveniente técnico. Antes de ceder la palabra a nuestro representante de JICA en Argentina, Yuruki Takeda, quería dar unas palabras en representación del director del Instituto de Relaciones Internacionales, Norberto Consani, que no puede estar presente en este momento. Simplemente, bueno, justamente, como bien mencionó el embajador, en este momento en que hay un nuevo impulso para las relaciones entre los dos países, remarcar justamente la importancia, con perspectivas hacia el pasado, en que nos encontramos celebrando el 25 aniversario de la creación del Centro de Estudios Japoneses de la UNLP, uno de los centros dedicados a los estudios japoneses más importantes del país, y me atrevo a decir en la región, y hacer con perspectivas a futuro, con un socio casi diría tradicional en el Asia, con más de 120 años de relaciones. Justamente se plantea esta bisagra de, a partir de todo lo realizado en el pasado, seguir construyendo un futuro muy prometedor para los dos países. Y yo creo que justamente las actividades que se están realizando desde la cátedra JICA-UNLP en los últimos años, justamente con la transferencia de conocimiento y entendimiento mejor de buenas prácticas, de experiencia y conocimiento que se ha hecho en Japón, creo que es una gran contribución no solamente para la universidad, sino justamente para toda la sociedad argentina. Entonces, nuevamente, mi agradecimiento en representación del departamento, del IRI, de la UNLP, a la Embajada de Japón y obviamente a la agencia. Y dicho eso, bueno, ahora sí cedo la palabra al representante de JICA en Argentina, el señor Yuruki Takeda. El señor Takeda tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Hiroyuki Takeda y soy representante presidente de JICA Argentina. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, a la Embajada del Japón en Argentina, embajador señor Yamaguchi, al Instituto de Relaciones Internacionales y a todos los presentes por su participación en este evento. Me siento muy privilegiado de estar aquí hoy inaugurando el cuarto ciclo de conferencias de la Cátedra JICA UNLP. Quisiera aprovechar la ocasión para presentar brevemente las actividades de JICA en Argentina
Este año 2024, año en que celebramos los 70 años de la asistencia oficial de desarrollo, al desarrollo de Japón hacia los países en desarrollo. En este año continuamos con la cooperación a través de la modalidad de proyectos de cooperación técnica. En este esquema se busca transmitir tecnología y conocimientos japoneses para el desarrollo del país, combinando el envío de expertos, la capacitación en Japón y en terceros países y algunas pequeñas donaciones en insumos. En particular, el proyecto OBOP, One Village, One Product, OBOP Argentina, busca desarrollar cadenas de valor inclusivas orientadas al mercado, utilizando herramientas de desarrollo local, conocidas como OBOP, ¿no? Y se implementa en 5 provincias argentinas: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Misiones y Salta, en conjunto con la Secretaría de Niñez, Adolescencias y Familia del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Este año el proyecto hará énfasis en promover las bases para sostenibilidad del bosque o BOP en Argentina. Y en ese marco, las provincias están trabajando en el armado de sus propios programas provinciales o BOP. Asimismo, a nivel nacional, se está trabajando en la confección de un programa que continúe la metodología luego de finalizado del proyecto. Como principales actividades, se prevén una capacitación en Japón en el segundo semestre del año y en un seminario nacional y la realización de intercambios con otros países latinoamericanos que también están implementando OBOP en sus territorios. El proyecto Prevenir, por su parte, es un proyecto SATREPS con el objetivo principal de desarrollar un sistema de alerta temprana de inundaciones urbanas repentinas, diseñado para los 2 cuencas urbanas altamente vulnerables, una ubicada en la provincia de Buenos Aires, la otra en la provincia de Córdoba. El proyecto propone la colaboración entre instituciones japonesas, líderes mundiales en el desarrollo y operación de sistemas de alerta temprana del Japón y prestigiosas instituciones argentinas. Este sistema será el primero de su tipo en Argentina y proporcionará herramientas, recomendaciones útiles para la implementación de sistemas similares en otras partes del mundo. Me complace anunciar también que este año tenemos un nuevo proyecto sobre integración sostenible, conectando pymes hacia la transformación digital y ambiental. El objetivo de este proyecto será el de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos de las pymes a través de la implementación de Kaizen y la adoptación de prácticas de economía verde y digitalización y modernización industrial. También se fomentará la creación de encadenamientos productivos que fortalezcan la competitividad de la cadena de valor para lograr un desarrollo económico sostenible y responsable con el medio ambiente. Este año se prevé la vista de la misión del estudio preliminar para la planificación del proyecto y firma del acuerdo. Tendrá una duración de 3 años y la principal contraparte será el INTI. Para JICA, la cooperación sur-sur y triangular es efectiva en difundir los esfuerzos logrados en la cooperación. Contribuye a la promoción de la cooperación regional y global. Complementa la cooperación bilateral con los conocimientos y experiencias propias de los países socios. Por este motivo, en el marco del programa de asociación entre Japón y Argentina, o PPJA, en 2024 se dictan cursos internacionales en conjunto con la Cancillería Argentina y el INTA y parques nacionales.
A través del programa de voluntarios se envía a entusiastas ciudadanos japoneses que desean participar en iniciativas de cooperación y que tengan experiencia, habilidades y conocimientos adecuados para responder a las demandas de asistencia. En Argentina actualmente se encuentran 8 voluntarios trabajando en áreas como béisbol, horticultura, administración de empresas, gastronomías, energías renovables, química aplicada, kendo y enseñanza del idioma japonés. Por su parte, el programa de co-creación de conocimientos tiene como objetivo la formación de los recursos humanos claves para el fortalecimiento institucional de las organizaciones a las que pertenecen. Para el año 2024 tendremos 12 cursos en temas relacionados a medio ambiente, alimentos, zoonosis, desarrollo económico, entre otros. Y finalmente, el programa de colaboración con la colectividad japonesa cuenta con diferentes modalidades de apoyo, como la capacitación en Japón, el envío de voluntarios o el otorgamiento de subsidio a las organizaciones Nikkei. Para el 2024, se están ofreciendo 6 cursos y la mayoría de ellos tratan temas como la revitalización de la economía local y la promoción del turismo, o entre otros. Bueno, ahora bien, la cátedra JICA forma parte de un mecanismo de contribución a los estudios de desarrollo a nivel mundial en asociación con universidades de más de 60 países. En Argentina se estableció la cátedra JICA UNRP en el Centro de Estudios Japoneses de la Universidad Nacional de La Plata y es coordinada por la doctora Cecilia Onaja. En el año 2023 continuamos con las conferencias temáticas brindadas por expertos tanto de Argentina como de Japón y hicimos entrega de la segunda serie de video de modernización de Japón, que incluye temas como aspectos sociales, diplomacias, desarrollo industrial, política monetaria y fiscal, salud, ciencia y tecnología de Japón. En el mes de noviembre, la doctora Cecilia Onaja y la Magister Gabriela Yoshiwara participarán del 18º Congreso Internacional de Asociación Latinoamericana de Estudio de Asia y África, que se realizó en Costa Rica, oportunidad en el cual, además de compartir e intercambiar opiniones sobre las experiencias de la cátedra JICA en la Latinoamericana, y pudieran dialogar con otros coordinadores para la realización de acciones en conjunto. El pasado 5 de abril participamos del festejo por los 25 años del Centro de Estudio Japoneses del Instituto de Relaciones Internacionales del UNLP. Estamos orgullosos de poder ser parte de estos 25 años y por los avances vistos en estos 3 años en la cátedra JICA UNLP. Y también en este cuarto ciclo continuaremos con conferencias de especialistas de Japón, Argentina, España y México, y trabajaremos firmemente para fortalecer y ampliar aún más estos estudios de desarrollo de Japón y en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su palabra, señor Takeda. Bueno, y a continuación entonces le vamos a dar la palabra a la coordinadora de la cátedra JICA UNLP, también coordinadora del Departamento de Asia-Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales y gran referente de los estudios japoneses en el instituto, doctora Cecilia Onaja. Muchísimas gracias, Ezequiel. Veo que está el doctor Consani en línea. Le vamos a ceder la palabra. Doctor Consani, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos, pero ya creo que fue muy claro Ezequiel, y bueno, y como dijo hace unos minutos, tuvimos ya, digamos, hace poco tiempo con el señor embajador y el representante de JICA en Argentina
Así que yo creo que sería redundante establecer, digamos, decir más o menos la misma palabra, pero cada día se va fortificando, profundizando la relación con Japón. Bueno, 25 años es una cantidad de años importante y con muchas actividades. No son 25 años que pasaron así nomás, sino que, bueno, eso logró casualmente que JICA pusiera en Argentina, la única cátedra de JICA en Argentina, que es en el Centro de Estudios Japoneses. Y no quiero repetir siempre lo mismo porque parecería, yo sé que a vos te incomoda, Cecilia, pero de alguna manera ha hecho un trabajo fenomenal en todos estos años, que bueno, ha sido muy reconocido por las autoridades japonesas, tanto nacionales como en el mismo Japón. Y simplemente como información, nada más, porque yo sé que, no sé si todos, pero calculo que la mayoría lo debe conocer, que digamos la donación que hiciste vos y tu familia para la casa que lleva el nombre de la localidad de donde nació tu padre y que bueno, se ha transformado en el centro de estudios japoneses de la universidad. En la casa, ¿no? Así que esto es otro salto cualitativo que ya lleva, creo que este es el segundo año. Fue esto en el año 2022 que se hizo la donación. Y bueno, y la casa está muy bien equipada. Y bueno, yo no sé si ahora vos estás ahí o estás en tu casa personal, No, no sé. estoy en la casa Tomari, sí. Ah, perfecto, perfecto. Sí, Así sí, que con bueno, trámite. un saludo al señor embajador, a Takeda, también un gran saludo y a todos ustedes participando en esta nueva edición de la Cátedra Jaica. Muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, doctor González. Bueno, muchas gracias, doctor Consani. Ahora sí, doctora Naja tiene la palabra. Muchas gracias, Ezequiel. Si me permiten, a ver, voy a acomodar. Sí, vamos a poner, perdón. Aquí. Bien. Voy a compartir pantalla. Bueno, ante todo, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia inicial o este evento inicial del ciclo de conferencias 2024 de la Cátedra Jaica Universidad Nacional de La Plata. Voy a dedicar estos primeros minutos a agradecer, en primer término, bueno, la presencia del señor embajador, que este año nos ha acompañado muchísimo. Bueno, a la gente de JICA, encabezados por el señor Takeda, que siempre nos apoya, y su apoyo es invalorable, ¿no? Desde se mencionó el Centro de Estudios Japoneses y sus 25 años, y disponemos de un espacio físico dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas, gracias al primer voluntario senior que asignó JICA, ¿no? A través del proyecto de cooperación con la universidad. Bueno, el eje central del programa que vamos a desarrollar este año, que venimos desarrollando dentro de la cátedra, es promover el conocimiento del desarrollo japonés. Estamos en el último año, cumplimos este año, el tercer año de esta primera versión del programa, que esperamos poder renovar y continuar trabajando juntos en esta tarea a partir del año próximo, ya con un nuevo esquema. Esperamos poder ya ponerlo en práctica, ¿no? De la formación de recursos humanos capacitados para las actividades de puente entre Argentina y Japón. En estos primeros 2 años los dedicamos a través de la Cátedra JICA a difundir la bibliografía donada por JICA, como comentó tanto el señor embajador como el señor Takeda, a través de reseñas y debatir acerca del desarrollo japonés desde la perspectiva de los investigadores
Por nuestra parte, los que forman parte del equipo que va a trabajar en el dictado de clases para la especialización en estudios japoneses, además de investigadores de España, de la Universidad de Zaragoza y también investigadores japoneses. Incluso tuvimos el honor de haber recibido al doctor Kitaoka, expresidente de JICA, ahora actualmente asesor especial y promotor de este programa, quien nos hizo el honor de visitarnos. Y también el doctor Taki del Centro Internacional de Estudios Japoneses, mencionado por el señor embajador. Nos han presentado sus trabajos de investigación. En el caso del doctor Taki, sobre la figura más importante en el proceso de redacción de la Constitución del Japón moderno, Ito Hirogumi. Este año vamos a orientar nuestro ciclo al área de Derecho y preparamos en particular 4 primeras conferencias introductorias del derecho japonés, coordinadas por la magíster Gabriela Yoshihara, abogada integrante del equipo de la Cátedra JICA y de la especialización que esperamos lanzar el año próximo, que además nos ha facilitado sus contactos para poder armar un muy interesante programa de conferencias sobre derecho japonés. Continuaremos, por supuesto, viendo aspectos de la economía japonesa y cuestiones jurídicas con el doctor Guillermo Travieso, doctorado en la Universidad de Chuo de Tokio. También aspectos de la sociedad japonesa, lo público y lo privado, con el magíster Marcelo Carballal, licenciado y magíster también en la Universidad de Chiba. La antropología y el derecho también es en el tema de la preservación del patrimonio cultural con la doctora Marian Moya, y para los meses de junio y julio una segunda parte de este ciclo abarcando el área del derecho japonés, ahora del derecho penal y del derecho internacional público, contando con 2 especialistas que ya mencioné, especialistas en el mundo de habla hispana de derecho, los doctores Francisco Barberán y Carmen Tirado de la Universidad de Zaragoza, y 2 investigadoras japonesas, la magíster Sayaka Fukumi de la Universidad Ritsumeikan, que nos va a traer un tema muy interesante que es el control del crimen organizado y la modernización del Japón. Y estamos en gestión todavía en la doctora Atsuko Kanehara de la Universidad Sofía sobre derecho del mar, cuestiones geopolíticas en el marco del derecho internacional público, y también cuya conferencia forma parte del video que mencionara el señor Takeda. El segundo tomo sería de conferencias del desarrollo japonés preparado por la Universidad del Aire y JICA en Japón. En esta oportunidad, por mi parte, quisiera compartir con ustedes un libro que tuve que reseñar a principios de, bueno, fin del año pasado, principios de este año, ¿no? Voy a compartir pantalla y lo vamos a ver todos y vamos a ver mi presentación. Agradeceré si hay problemas en la presentación que me lo hagan saber. Porque... Bien. El libro que voy a comentar hoy es este libro que se titula, es de Koichi Hagimoto, Samurái en la Tierra del Gaucho, Modernidad Transpacífica, y también en una segunda parte va a tratar sobre literatura Nikkei en Argentina. No vamos a ver este aspecto, sino nos vamos a concentrar en la primera parte fundamentalmente. Les presento al doctor Hagimoto, que es profesor actualmente en Estados Unidos, en la Universidad Wellesley, una universidad femenina, del área de español, estudios latinoamericanos, literatura y cultura, y su línea de investigación o de trabajo es sobre modernidad transpacífica. Vamos a ver de qué se trata. Es interesante porque el doctor Hagimoto se formó en la Universidad Soka de los Estados Unidos. Y bueno, su primer libro fue sobre la historia de las Filipinas, su relación con Estados Unidos, a partir de la guerra hispano-norteamericana, tratar esos temas. Y el segundo libro es precisamente este, Samurái en la Tierra del Gaucho.
Traje este tema porque me parecía muy interesante iniciar este último año de este primer ciclo de 3 años del programa de Cátedra Jaica, Universidad Nacional de La Plata, con el impacto de la modernización del Japón en la periferia, en este caso en nuestro país, ¿sí? Como los procesos de modernización desde muy temprano impactaron también en el modelo de país que en particular los intelectuales de la generación del 80 quisieron construir. Pero antes necesitamos hablar de algunos conceptos porque no todos los presentes tienen formación histórica, están familiarizados con estos aspectos. Vamos a empezar por el tema de Oriente-Occidente o Occidente-Oriente, ¿no? Primero, acerca de estos conceptos, es importante aclarar que aunque antiguo el concepto de Oriente, se enuncia desde Occidente y muy sintéticamente hace referencia al otro, entre comillas, ¿no? En un principio, ese otro se trató explícitamente del no cristiano, del infiel, ¿sí? Y identificaba a esos pueblos del cercano Oriente, ¿sí? Opuestos a lo que era el mundo cristiano occidental, ¿no? Como término académico se le atribuye la primera referencia al sociólogo egipcio Anwar Abdel Malek, quien en 1963 ya muy tempranamente hace referencia al mismo. Pero el impacto más grande sobre el mismo, o sea, el concepto de Oriente y su prolongación en orientalismo, ¿no? Lo produce el trabajo del crítico literario palestino Edward Said. Su libro, precisamente Orientalismo, es una crítica exhaustiva histórica sobre el derrotero del concepto Oriente y orientalismo, y del orientalismo como esa tendencia de Occidente a representar ese otro opuesto al mundo europeo de forma estereotipada, contrapuesta a la propia, no necesariamente siempre cierta, sino basada más en la imaginación y en la construcción de esa imagen por opuesto, ¿no? Con muchos elementos imaginarios, que luego, bueno, obviamente, ¿no? Ha avanzado el siglo XIX con las exploraciones, especialmente del África subsahariana, de distintas áreas del Asia, ¿no? Fueron conformando, ampliando esa idea de Occidente, de Oriente. Pero bueno, precisamente tuvo ese origen, esas características. Es muy importante hacerlo presente esto. Muchos de ustedes seguramente los que están investigando, trabajando sobre esto, ya son especialistas, obviamente lo conocen, ¿no? Pero me parece importante empezar por allí. El siguiente concepto es el eurocentrismo, ¿sí? Y su relación con América Latina. Nuestra educación como parte de nuestra educación en un territorio que fue parte del antiguo imperio español ha heredado mucho de esa visión y en la actualidad, intelectualidad argentina, la fuerte vinculación con Europa ha pervivido en el tiempo y aún está presente hoy en nuestra educación, ¿sí? Ha sido tan fuerte el impacto de Europa en nuestra formación que ya lo naturalizamos, ¿sí? Vemos la historia, inclusive nuestra historia, ¿sí? Desde una perspectiva occidental y europea. Y tenemos que tomar en cuenta, tomar conciencia principalmente de esto. Pero el cuestionamiento que surge de esta visión occidental y europea es precisamente esa. ¿Hasta qué punto América Latina es parte integral del mundo occidental, ¿no? Y esta pregunta abre todo un horizonte de reflexiones y debates sobre nuestro modelo de desarrollo, ¿sí? Al igual que en el caso de las nuevas naciones del África subsahariana, sobre cuyo desarrollo se abrían grandes expectativas a partir de la oleada de independencias que se produce post Segunda Guerra Mundial. En el caso de las naciones latinoamericanas, un poco más de un siglo antes, iniciaron un derrotero hacia su desarrollo que no terminaba de dar con su salida y éxito, y que quedaban empantanadas en las redes finalmente de procesos de neocolonialismo, ¿sí? Recién será promediando la segunda mitad del siglo XX que se comenzará a cuestionar, ¿no será que acaso que no se trata
de casos o naciones fallidas, entre comillas, ¿no? No logran el desarrollo porque son naciones o casos fallidos, ¿no? Sino que el modelo es el equivocado. No se había prestado atención hasta las primeras décadas de este nuevo siglo XXI de que el orientalismo, que de algún modo proclamaba siempre la superioridad del occidente, no fuera cuestionado y que debíamos prestar más atención a esas civilizaciones y sus respuestas hacia el embate occidental. Y aquí viene nuevamente la importancia del estudio del desarrollo japonés, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, esto justificaría nuevamente poner nuestros ojos y atención sobre los estudios del desarrollo japonés, pero vamos a dedicarnos en esta oportunidad del día de hoy principalmente a lo que sucede en la primera modernización, la primera etapa del desarrollo japonés, ¿sí? Cuando termina de salir de su periodo de cierre de fronteras y su modernización, y que es justamente en el momento en que entra en contacto Argentina con Japón, ¿sí? Pero antes, bueno, vamos a hablar sobre Argentina también, ¿no? Un comentario más respecto del orientalismo también. Recientemente, o sea, ya avanzado el siglo XXI, 2010 más aproximadamente esos años, empezaron a aparecer nuevas tesis doctorales, como el caso de la obra de Martín Vergel o de Axel Gasquet, o bueno, anteriormente un trabajo de una investigadora, Araceli Tinajero, ¿sí? Que van a tratar sobre una forma particular de orientalismo en Argentina, ¿sí? Si bien, como les dije antes, Argentina sigue teniendo una fuerte tinte eurocéntrico el estudio de su historia, un comentario al margen, pero si vemos en nuestros programas de estudio de historia, en las carreras de historia, más del 80% es el estudio de la historia europea, occidental y luego latinoamericana, ¿sí? Y bueno, un muy pequeño porcentaje o marginal trata los 2/3 restantes del mundo, ¿no? Pero estos investigadores, Axel Gasquet, Martín Vergel, son argentinos que han empezado a ver en intelectuales del siglo XIX una visión diferente sobre Oriente, ¿sí? Sus trabajos abren el camino para revisar nuevamente los textos producidos por intelectuales argentinos, especialmente en los periodos que mencioné y además las primeras décadas del siglo XX. El día de hoy, bueno, a través del trabajo del doctor Hagimoto, nos dedicaremos a ver de qué manera impactó el desarrollo del Japón en el desarrollo argentino. Este trabajo concreto está enmarcado en lo que propone Hagimoto como un nuevo campo desde el cual observar este caso, como es el de la intersección entre los estudios de área y los estudios étnicos. Los estudios de área, hablar de América Latina o hablar de estudios de Asia o estudios japoneses, y al mismo tiempo estudios étnicos, ¿no? Y bueno, los movimientos de población también. Y bueno, esta corriente transpacífica de la que él toma como referencia, ¿sí? En el caso de la Argentina, bueno, las crónicas argentinas sobre Japón se van a ver enmarcadas en un periodo de la historia argentina que era muy fuerte este aspecto. Hagimoto lo destaca y lo llama esto discursos de blanquedad en Argentina, ¿no? Y va a tomar como referencia además un investigador que trabaja en la universidad, o lo publicó en la Universidad de Gales, en Europa, que es Ignacio Aguiló, publicado en 2018, ¿no? Y que hace referencia a este discurso sobre la blanquedad y la política de los intelectuales argentinos y de la élite dirigente argentina sobre esto, ¿no? Que los vamos a encontrar tanto en la conquista del desierto, en el proceso de conquista del desierto,
incluso en el censo de 1895, es muy interesante esto el censo de 1895, por ejemplo, que declara a los indígenas africanos y asiáticos que prácticamente no existen en Argentina, ¿sí? Creo que un censo de esos años, de 1895-97, de fin del siglo XIX, es el que primero marca la presencia de japoneses en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, y señala la presencia de 7 japoneses, ¿no? Es muy interesante esto. Bueno, nosotros lo conocemos perfectamente, pero todavía existe, ¿no?, en nuestro subconsciente esta idea de, bueno, la Argentina blanca. Y es tan fuerte esa imagen hacia el exterior que si uno habla con japoneses incluso, ¿no?, se le pregunta qué idea tienen sobre la sociedad argentina, los propios japoneses del común van a hablar que se trata de una sociedad europea o blanca. Y sigue existiendo la idea en los japoneses de esto de Buenos Aires como la París de Sudamérica, ¿sí? Esta imagen es muy bueno, ese ideal que se construyó a partir de estos discursos, ¿sí? Y interesante es también, ¿no?, que en el trabajo de Aguiló, que señala Hagimoto, va a señalar también que este discurso recién va a entrar en debate a partir del peronismo en la década del 40, ¿sí?, cuando la presencia de migración interna hacia Buenos Aires con el proceso de industrialización hace que la clase media de Buenos Aires, europea, desarrolle el concepto, categoría de cabecitas negras, ¿sí?, a la población mestiza o la población de origen indígena que tiene sus raíces indígenas y que emigra a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y recién en ese momento se cuestionaría esta blanqueidad de la Argentina. Y es interesante que en el marco de esta situación, de esta forma de pensar, lleguen los inmigrantes japoneses. Es el momento que llegan los inmigrantes japoneses y surge esta idea también de blanqueidad alternativa, ¿sí? Y esto se corresponde con un trabajo de Naoki Sakai sobre también, ¿no?, una imagen de los japoneses como los blancos de Asia, o empieza también en Japón a desarrollarse esa idea. Incluso si vemos pósters de fin del siglo XIX, comienzos del XX, y por supuesto mucho más cuando la expansión colonial en el continente empieza y se afianza, ¿no?, hasta en pósters, ¿sí?, ver la representación de los japoneses, ¿sí?, como de una tez más clara, ¿sí? Incluso, bueno, vamos a ver que en Argentina también, ¿no? Ya para principios del siglo XX, bueno, vamos a ver la presencia o una mayor reflexión acerca de la real composición étnica de la población argentina, la mezcla también los elementos que la migración europea trae de distintas regiones, de Europa trae, y del Medio Oriente también, ¿no? Y expresiones de Beatriz Sarlo, por ejemplo, de hablar de las transformaciones que experimenta Buenos Aires en esos años, y una cultura de la mezcla, o de mezcla, ¿no? Y que lo que se correspondería algo así a la modernidad transpacífica que habla Hagiwara. Veamos un poquito entonces en cuanto al desarrollo japonés, qué estaba sucediendo en el mismo momento, ¿sí? Y que, bueno, nos va a servir entonces para empezar a ver qué es esto de la modernidad transpacífica. En el caso del Japón también va a salir de 250 años de cierre, prácticamente 200 años de Sakoku, de cierre del país, y bueno, a convertirse, salir en la escena internacional y convertirse en latecomer en el proceso de desarrollo, igual que la Argentina, va a ver al Occidente como modelo político e ideológico, ¿sí? Y uno de los
frase más representativa es la de Fukuzawa Yukichi, que ya la vimos en otra oportunidad, de esta teoría de salir de Asia o Datsu a Ron. De aquí, bueno, parte también entonces el planteo que hace Hagimoto en su libro de la modernidad transpacífica, y que es muy importante verla desde la perspectiva hacia América Latina, ¿sí? Si bien él trabaja desde los Estados Unidos, y uno de los aspectos que Hagimoto va a destacar es la falta de trabajo respecto de la presencia de japoneses en América Latina, en particular en Argentina. Para el caso de Brasil o de Perú hay mucho más trabajos realizados, pero en el caso de la Argentina, porque el caso de la Argentina difiere en aspectos centrales de las experiencias de japoneses tanto en Brasil como en Perú, y además la forma de recepción que tiene la sociedad argentina también marca una gran diferencia frente a la recepción que tienen en los otros dos países de antes. Vamos a ver de dónde proviene la particularidad de la Argentina a partir de esta visión, ¿no? La Argentina y Japón entonces compartieron las mismas aspiraciones a pertenecer a Occidente, ¿sí? Bueno, ya lo mencionamos para el caso de Argentina, y bueno, vemos esta frase célebre y muy representativa de Fukuzawa Yukichi, ¿no? Comparten la idea de excepcionalismo ambos, ¿sí? En el caso de Argentina también, por ser una nación periférica dentro de lo que es Latinoamérica también, ¿no? Le da esta particularidad del rol importante de la migración europea en la conformación de su identidad, el tipo de base económica que tiene y un rápido desarrollo a partir de la Argentina agroexportadora, y que hace que, bueno, también surja esa imagen de excepcionalidad, ¿no? Y superioridad por sobre otros países, ¿sí? En el caso de Argentina es la Argentina europea, y recién mencioné a Sakai Naoki, los blancos de Asia. La blanquedad en Argentina se ve reflejada también muy claramente en la política migratoria. Veamos la Constitución de 1853 también, cuando señala explícitamente dar privilegio a la migración venida de Europa, y no cualquier parte de Europa, sino del norte de Europa, ¿sí? Finalmente la realidad va a ser otra. En el caso de los europeos van a venir del sur, pero lo más interesante es que en el caso de los asiáticos, si bien en los intelectuales de mediados del siglo XIX vamos a encontrar intelectuales que van a rechazar absolutamente, ¿no?, la migración asiática, no se va a dictar ninguna legislación en ese sentido, ¿no? Bueno, y entonces Hagimoto va a tomar los ejemplos de Wilde, de Eduardo Wilde, y de Jorge Max Rode. Y la forma en que idealizaron a Japón sin perder su deseo de occidentalización. Entonces, a través de diarios de viaje que estos dos intelectuales argentinos redactaron, vemos también entonces cómo se conjugan estos dos aspectos. Vamos a empezar entonces con Eduardo Wilde, que ya lo hemos mencionado y hemos hecho referencia en algún momento antes, ¿no? En otras presentaciones, ¿no? Como les mencioné, en 1897 realiza un amplio viaje por el mundo, va a recorrer Asia, va a visitar China y va a visitar Japón también. Y es muy interesante porque en el caso de Japón está, creo que alrededor de un mes y un poco más, es un tiempo muy extenso, y que deja en su diario de viaje un registro muy amplio de cientos de páginas. Eduardo Wilde era un médico, higienista, escritor, fue político, fue ministro de Salud del presidente Roca, y bueno, como médico de su época, también fue, bueno, testigo, conoció de cerca la experiencia de problemas de salubridad en la ciudad de Buenos Aires, fenómenos como el caso de las epidemias de fiebre amarilla y demás. Y entonces muchos de los médicos de la época vinculados a la política estuvieron
centrando su atención en el tema de la higiene, la prevención y el control de epidemias, ¿no? Así que era un tema del cual estaba compenetrado, ¿sí? Visita Europa previamente y también, bueno, compara el caso del Japón con Europa y cae en la cuenta de que se trata de dos realidades, o dos pueblos, dos naciones periféricas, ubicadas en los márgenes, ¿no? Y no recibe una buena impresión de su experiencia, de su viaje en Europa. Tiene muchos comentarios críticos al respecto, ¿sí? Pero entonces cuando llega a Japón se va a encontrar maravillado con las condiciones que desarrolla, especialmente en el tema de salubridad, el Japón, ¿no? La sociedad japonesa, ¿sí? Y entonces es en Japón en donde encuentra otro arquetipo de civilización que no ve en Europa, ¿sí? En sus expresiones asocia además la falta de higiene a la barbarie. En ese discurso de época, ¿no?, de civilización frente a barbarie, desarrollado por Sarmiento y que los intelectuales de la generación del 80 tienen muy presente, ¿no? Pero va más allá, ¿no? En Japón encuentra un oasis de higiene, dice. Y no se limita solo a las cuestiones médicas o de sanitarias concretas o físicas, no, sino que inclusive en las cuestiones espirituales. Va a tener una expresión como esto de higiene de su altruismo, ¿no? El progreso de la humanidad basado en la limpieza y honestidad. Fíjense, bueno, estos conceptos, ¿sí? Volviendo un poco a, bueno, Hagimoto que hace referencia a Gasquet también, ¿no? Vamos a ver que de todos modos no termina, o sea, si bien él viaja, visita, tiene la posibilidad de contactarse con personajes de alto rango dentro del nivel del gobierno Meiji, sigue teniendo, ¿no?, una visión idealizada, así, algo orientalista, exotista de esto, pero él como científico también, como médico que es, ¿no? Ve muy bien, bueno, le distingue muy bien, y durante todo su escrito también él va a empezar a contraponer, o si vemos su diario sobre sus comentarios sobre China y Japón, vemos cómo contrasta este tipo de, bueno, estos aspectos, ¿no? Va a hacer incluso comentarios sobre la prostitución, advirtiendo, ¿no?, que es con fines científicos, hace también observaciones en comparación a China, y se queda también impresionado y maravillado por la belleza de la mujer japonesa, ¿sí? Y bueno, destaca muchos detalles en su descripción, ¿sí? Las condiciones que ve en Japón generan una visión positiva de este modo con la migración japonesa a la Argentina, y que cuando tiene oportunidad de conversar con Enomoto Takeaki, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Meiji, también que era Meiji, y va a promover la migración a México, Wilde le va a proponer también, ¿no?, la migración hacia la Argentina, ¿sí? Ve estas características de los japoneses como favorables, ¿sí? Como les mencionaba, sobre la imagen de la mujer japonesa, así marca el contraste en el caso de China, también destaca Juan José Tablada, muchos intelectuales latinoamericanos que visitan al mismo tiempo el Japón, van a destacar estos aspectos, ¿no? Y bueno, vuelve a insistir en esto. Sobre la imagen de las prostitutas, de lo que estaba hablando hace un minuto, tiene una imagen positiva, también habla de, si bien son exhibidas y como objetos en especie de pequeñas jaulas y demás, habla de, bueno, su porte, se muestra no haciendo algo malo, las ven ahí, habla de que lo hacen con el consentimiento de sus padres, ¿no?, sin poder llegar a la esencia, ¿no?, de este tipo de situaciones y actividades que tienen que ver, como en todas otras sociedades del mundo en ese momento, y ahora también de situaciones de pobreza, indigencia y, bueno, falta de recursos, ¿no?, posibilidades, ¿sí?
De todos modos, también, bueno, la representación de fetichización y una imagen ornamentalista, ¿no? Como un objeto decorativo, ¿sí? Sus crónicas de viajes, y esto es muy interesante, ¿no? La conclusión que saca Hagimoto al analizar el texto de Eduardo Wilde y esta crónica de viaje a Japón, sus crónicas de viaje tuvieron el objetivo de educar al lector argentino para la mejora de su comportamiento moral y social basado en un nuevo modelo asiático, ¿sí? O sea que ya estamos hablando de 1897, se publica creo que ya sí, hacia fines de ya prácticamente el último año del siglo XIX, pero ya hay esta visión idealizada también del Japón a partir de estas experiencias, ¿sí? Y fíjense, bueno, entonces el desarrollo que vive el Japón en ese momento, qué tipo de impacto va a producir en Argentina, ¿sí? Y Wilde va a influir en las mentes de las futuras generaciones respecto a su visión del Japón. Y esto es muy interesante, ¿sí? El siguiente intelectual que analiza Hagimoto es Jorge Max Rode. Nacido en Buenos Aires, Max Rode, lo vemos en pantalla, su foto es, perdón, sí, bueno, su retrato. Eso, ¿no? Nacido en Buenos Aires, llegó a ser miembro de la Academia Argentina de Letras. Era un típico intelectual de comienzos del siglo XX, escritor, docente, diplomático, diestro en idiomas, amigo del diálogo, conocedor de las artes. Su comentarista en el obituario que se escribe a su fallecimiento dice dechado de las mejores maneras, ¿no? Bueno, es una persona de finos modales, sería algo así, ¿no? Cursó estudios superiores en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ingresó a su cuerpo docente desde muy joven y ejerció como profesor de literatura argentina entre 1923 y 1946. También ejerció funciones diplomáticas en Francia, Hungría y la Santa Sede. Antes de viajar a Japón, recorre Estados Unidos durante 2 meses con una impresión negativa del país, ¿sí? Llega al Japón en 1931 y va a encontrar un Japón, especialmente Tokio, muy modernizado y muy occidentalizado. Se pueden incluso, hay testimonios fílmicos de las escenas fílmicas del Japón de los años 30, del Tokio en los años 30, y vamos a ver que está a la par de cualquier capital europea en ese momento, ¿no? De algún modo llega a Tokio y siente cierta decepción, ¿no? Preguntándose dónde se encuentra el Japón tradicional, que era lo que él había ido a buscar. Es interesante porque mientras Wilde, después de su visita a China y su visita a Japón, contrapone estas dos imágenes y las hace analogías con el concepto de la generación del 80 y civilización y barbarie, Max Rode, en cambio, va a empezar a ver en esa cultura del Japón tradicional también cómo logra integrar elementos de la civilización china y lograr una muy buena síntesis, ¿sí? Va a destacar entonces esta base cultural que de algún modo se perfecciona y se vuelve plena, ¿no? En la versión japonesa, ¿no? Tradicional. Entonces, más que opuestos, va a haber ambas civilizaciones integrándose y sintetizándose, ¿sí? Bueno, él también va a escribir sobre la imagen de la mujer y también va a tener las mismas características, va a ser idealizada, resume la visión masculina e inclusive Hagimoto va más allá y va a hablar de incluso el deseo de dominar al exótico otro, ¿sí? En esa posición, ¿no? De masculina frente a la belleza de la mujer. En cuanto a la expansión imperial, estamos en 1931, así que ya está el proceso de Manchukuo consolidado, ya concretado, ¿no? Entonces, la expansión imperial es algo que está presente. Un comentario también importante a tener en cuenta, y Max Rode lee las obras de Lafcadio Hearn antes de ir y se compenetra del Japón a partir de la visión de Lafcadio Hearn, este intelectual, profesor de inglés, que llega a Japón y también, bueno, termina siendo de algún modo cooptado por la cultura japonesa y se integra a su sociedad. También, bueno,
sigue muchos, o toma muchos de los elementos, ¿no? de Hearn, o las palabras de Hearn, ¿no? Dado que Hearn también aprueba explícitamente todo este ascenso como potencia imperial del Japón, Rode no niega el militarismo como fuerza regional, el cual también estaría estrechamente vinculado a su atención en las viejas tradiciones, y como, bueno, como lo que mencioné antes, ¿no? Como el Japón llega a sintetizar, ¿no? las bases de la civilización del continente en una forma plena, ¿sí? Rode, continúa Hagimoto, con un lenguaje florido, presenta al lector argentino las variadas prácticas culturales y rituales de Japón, ¿no? Coincidiendo con Gasquet, Hagimoto sostiene que la visión de Rode refleja su visión de Argentina en ese tiempo, 1930, defendiendo la ideología de la generación del 80 contra las agendas progresistas implementadas por el radicalismo de Irigoyen, ¿sí? Y Japón, entonces, también, ¿no? le venía bien a esa forma de pensar, ¿sí? Un análisis detallado de sus crónicas revela que, como Hearn, la visión de Rhodes se basa en una perspectiva eurocéntrica que reproduce imágenes orientalistas del otro. Al mismo tiempo, su aprobación implícita del imperialismo japonés es indicativo de cómo sus intereses en el viejo Japón igualan su indiferencia hacia conflictos políticos en la región. Es muy interesante esto, o sea, él va directamente interesado en hallar ese viejo Japón tradicional y se concentra en eso y no presta atención a todo el movimiento político, geopolítico que se estaba produciendo en esos momentos, ¿no? El impacto del Japón como gran potencia en esos momentos se podía ya incluso sentir en todas partes y hasta en el otro lado del mundo, ¿sí? El Japón imperial. Bueno, esto estamos hablando del 30, ¿sí? Pero este proceso empieza mucho antes, ¿no? Del imperialismo japonés. Entonces, Hagimoto va a volver atrás en el tiempo nuevamente y bueno, va a evaluar también la visión de la Argentina respecto del imperialismo japonés. Bueno, y cómo se construye esa imagen, o sea, cómo se integra esa imagen. Vamos a ver a partir de las vinculaciones directas, pero bueno, va a detenerse en un primer apartado hablando del imperialismo a través de los mares, ¿no? Las élites de ambos países se abocaron a buscar vías para el progreso y la industrialización, el desarrollo y la industrialización en ambos países. Eso fuera la meta a fin del siglo XIX. Ambos países estaban abocados a la construcción de esa nueva, moderna nación, Estado-nación, y al progreso de los mismos, ¿no? Y vamos a ver que, bueno, van a analizar dos personajes que tienen que ver con este proceso. Uno de ellos va a ser Manuel Domecq García, el almirante Manuel Domecq García, y su experiencia en la guerra ruso-japonesa, y la otra persona que va a seguir para ver cómo se integran esta imagen, cómo se construyen, porque esta imagen del Japón imperial en la Argentina va a ser Yoshio Shinya. Ahora, bueno, vamos a ver más en detalle de quién se trata, ¿no? En las experiencias de estas dos personas ofrecen distintas perspectivas sobre las que Argentina podía aprender de Japón, incluso tópicos vinculados al militarismo, nacionalismo y expansionismo. El impacto en el imaginario argentino de la guerra ruso-japonesa es muy grande. Japón comienza a ser visto como inclusive entre comillas, ¿no? blancos honorarios, en la red de potencias coloniales, ¿sí? Pero al mismo tiempo empieza poco a poco, especialmente en las primeras décadas del siglo XX, el eslogan del peligro amarillo, que en realidad había surgido mucho antes, en 1795 en Prusia, ¿no? Pero sobre la visión china, el gigante dormido, bueno, la visión china que a fin del siglo XIX, comienzos del XX, no se ve totalmente desacreditado, ¿no?
y la comparación frente a Japón. Y bueno, la visión también de la guerra ruso-japonesa, de este evento que se produce a principios del siglo XX como una guerra racial, es interesante, porque el impacto que produce en Asia es muy importante, ¿no? Una nación asiática pequeña, periférica, que logra vencer a una potencia europea blanca, ¿no? Los intelectuales japoneses también con ese triunfo, inclusive ya se considera, ¿no?, que han superado el debate sobre la jerarquía de razas surgida a partir del darwinismo social. Bien. Bueno, narrativa sobre el imperialismo, y esto también es muy, muy interesante. Hagimoto va a recoger estudios, trabajos realizados también sobre la prensa argentina, ¿no? Y entiendo que él también, ¿no?, va a tomar algunos elementos de allí. Por ejemplo, publicación en La Nación, ¿no?, sobre la guerra sino-japonesa de 1894-95, con este titular, ¿sí? Japón se sacrifica a sí mismo por fines civilizatorios. Es muy interesante y muy extraño también, ¿no? Frente a bueno, del peligro amarillo y en el continente americano también, ¿no? Especialmente cuando las relaciones o la presencia de migración japonesa en Estados Unidos empieza a generar fricciones y problemas, ¿no? También bueno, vamos a ver cómo esto se va a ir agravando, ¿no? Va fortaleciendo esa visión, ¿no? Pero fíjense, bueno, la forma en que está viendo, ¿no?, desde un diario, ¿no?, como La Nación, la guerra entre China y Japón, ¿no? Después, en el caso de la guerra ruso-japonesa, hay una amplia cobertura periodística. Podemos ver inclusive, bueno, la venta de los acarazados construidos en Ansaldo, Moreno y Rivadavia, que son vendidos a Japón, en realidad con motivo, ¿no?, del Tratado de Limitación de Armamentos entre Chile y Argentina, ¿no?, por la solución de cuestiones fronterizas, hace que se ceda a Japón por mediación de Gran Bretaña, gran también actor detrás de todo este proceso, pero la venta de los acorazados también constituye una excusa para también llevar adelante la cobertura periodística muy pormenorizada, ¿no?, de la guerra. Hay un artículo de mayo 9 de 1904 que incluso hasta llega a destacar la formación de los oficiales japoneses en Prusia y Francia, ¿sí? Estas obviamente son realidades que se conocen en el mundo, ¿no?, pero bueno, se han destacado de este modo. Supongo que imaginemos, ¿no?, en el impacto en el lector argentino, ¿no?, que ya ve al Japón, ¿no?, como una presencia en el escenario internacional importante, ¿sí? Y bueno, los impactos de la guerra ruso-japonesa se prolongan en el principio del siglo XX, ¿no? Y encontramos nuevamente esto en un curso dictado por Juan Domingo Perón en la Escuela Superior de Guerra sobre guerra ruso-japonesa en 1933. Y bueno, Hagimoto hace un análisis muy pormenorizado, pero lo que yo destaco es que describe a los japoneses como trabajadores y un pueblo civilizado, ¿sí?, y con gran futuro, ¿sí? Tipo de declaraciones así, ¿sí? Todos estos argumentos que vimos hasta ahora, todos van señalando que Japón empezó a brindar un modelo de desarrollo a seguir, ¿sí?, ya tan tempranamente como fin del siglo XIX, comienzos del XX, ¿sí? Bien, bueno, veamos cada uno de estos personalidades que toma Hagimoto para analizar. En realidad, en cuanto a el tema del imperialismo, ¿no? Es muy interesante en el caso de Manuel Domecq García, porque, bueno, algo que pocos prestamos atención y es importante, ¿no?, que llegó al Japón sin conocimiento alguno de su cultura, no había leído, no conocía absolutamente nada, pero él va a permanecer 2 años en Japón,
con autorización para recorrer instituciones educativas dentro de las Fuerzas Armadas, de la Marina, ver. Su área es el tema de armamentos y técnicas de armamentos. Él había sido comisionado por el gobierno argentino para supervisar o de algún modo seguir el proceso de construcción de los barcos en Alsaldo, y ese fue el motivo también por el cual él se ofrece, y bueno, el gobierno japonés invita a asistir, o sea, a formar parte como observador, inclusive va a participar, ¿no?, en la batalla de Tsushima, ¿no?, en el barco insignia Mikasa, en la guerra, ¿no? Precisamente porque le interesaba ver el despliegue, el desenvolvimiento de estas naves. Y bueno, cuando habla de la guerra ruso-japonesa y por qué se dio el triunfo del Japón, sostuvo que Europa subestimó la capacidad de Japón, que realmente desconocía, y no se preocupó en conocerla, ¿sí? Que todo se debió a, bueno, la soberbia quizás de las potencias europeas. En el caso, bueno, obviamente de Rusia estamos hablando, ¿no?, de menospreciar, y bueno, finalmente demostró. Recordemos que la Marina japonesa sí se había formado prácticamente en la escuela británica, en la principal marina del mundo, así que la capacidad de sus oficiales no era importante, ¿sí? Cualidades que destaca de sus Fuerzas Armadas y su pueblo: la camaradería y el sacrificio por su patria. Los describe como patrióticamente egoístas. Es interesante este concepto, este calificativo que usa, ¿no? Todo por la patria, ¿no? Y luego, durante su desempeño como ministro de Marina, vamos a ver que también los va a promover en Argentina, ¿no? Su ambición fue traducir el patriotismo japonés en el nacionalismo argentino, ¿sí? Incluso llega a declarar: mi escuela fue el gran imperio de Japón. Estas observaciones muy interesantes. La actividad de Manuel Domecq García como ministro de Marina durante el gobierno de Alvear, el segundo gobierno radical, fue, bueno, importante. Se va a vincular, o sea, no se va a dedicar solamente a estas cuestiones militares y demás, sino se va a interesar mucho por la cultura japonesa, y va a fundar también un Instituto Cultural Argentino-Japonés junto con Yoshio Shinya, ¿sí? Va a ser, bueno, va a vincularse incluso con la comunidad japonesa en la Argentina. Es en esos momentos también cuando, simple coincidencia, un hecho anecdótico, pero la Asociación Japonesa en la Argentina obtiene su personería jurídica en 1925, ¿no? Y está, bueno, son esos años también. Una de sus observaciones, por ejemplo, bueno, el libro que va a escribir, él va a hacer un diario de viajes, crónicas sobre su experiencia en Japón, sobre la guerra ruso-japonesa, y como observador, ¿no? Y va a escribir un libro que va a escribir un libro en 1917, donde va a incluir toda esa experiencia, titulado Guerra ruso-japonesa 1904-1905, estudios sobre la preparación y eficiencia de la marina japonesa, ¿no? Una de sus observaciones: Europa no se dio cuenta o no creyó que Japón podía avanzar en la forma en que lo hizo. Todavía no era tomado en serio. Creyó que ese país de abanicos y faldas, viviendo en casas de papel, no podía llegar a ser más que una simple broma. Agrega que si se lo hubiera estudiado seriamente no hubiera sido una sorpresa. Bueno, es muy interesante, bueno, todos estos aspectos, ya vamos a verlo en la conclusión, ¿no? Bueno, el caso de Yoshio Shinya se trata del primer inmigrante japonés formal que llega formalmente a la Argentina. Él en realidad es un joven que, al ver encontrarse, ¿no?, con la llegada de la fragata Sarmiento en su primer viaje de instrucción, que toca puertos japoneses por primera vez, se va a contactar con el capitán Onofre Bedveder y se va a ofrecer para trabajar allí, ¿no? Yoshio Shinya era oriundo de la prefectura de Saga,
A los 16 años se emplea en la fragata Sarmiento. Domecq también lo describe como un argentino de espíritu que ama al país con real afecto. Ah, bueno, ya mencioné, llegó a los 16 años, así que ustedes imagínense, ¿no? Se trata de un adolescente que tiene una formación más o menos básica en Japón y que llega a la Argentina y bueno, rápidamente, ¿no? Se va a integrar, incluso bueno, termina de estudios secundarios aquí en el país, entra en la Facultad de Derecho, no termina la carrera de abogacía, él se va a emplear en empresas de exportación e importación, va a trabajar en ese sector privado. Se lo va a invitar varias veces, incluso como intérprete para la legación diplomática argentina en Tokio, pero no va a aceptar. Llega a la Argentina ya con una identidad japonesa consolidada. Él ya ha cumplido, ha pasado por la educación básica, así que en su forma de pensar lo vemos como un ferviente nacionalista, ¿no? Y va a ser el primero que va a publicar en español acá en Argentina libros sobre su país de origen, ¿sí? Hagimoto es muy interesante porque él, para hablar sobre Yoshio Shinya y su experiencia, va a tomar el trabajo de Facundo Garacino, investigador del Instituto Sadako Gata de JICA. Y Garacino, en su tesis, creo que de doctorado, trabaja sobre Yoshio Shinya, ¿no? Hagimoto señala que, bueno, Garacino identifica 3 vías por las cuales promueve imágenes positivas de Japón en la sociedad argentina, sosteniendo la legitimidad de acciones militares japonesas contra China, corrigiendo errores de apreciación sobre la cultura japonesa en Occidente, demostrando la lealtad de los inmigrantes japoneses al país receptor. Esto es interesante, o sea, hacia la Argentina, ¿no? Sobre su libro El Imperio del Sol Naciente, es el título que le dio Shinya a uno de sus libros sobre Japón, ¿no? Domecq lo califica como el texto más importante sobre Japón en Argentina, ¿no? Por lo menos en ese momento, ¿no? Y también esto de los que lo conocen en ese momento hablan de una posición ambigua que oscila entre nosotros y ellos, ¿sí? O sea, él, de algún modo no, ya a esta altura no está aculturado, digamos, a la Argentina, pero no pierde su raíz japonesa, tiene amplios conocimientos sobre su cultura y se preocupa por desarrollarlos también, pero oscila entre nosotros y ellos. Eh, Tiende a presentar incluso, bueno, al Japón como un país con un destino manifiesto, ¿sí? ¿A qué viene todo esto también? Bueno, tenemos que recordar qué clase de educación recibió Shinya en su infancia y, bueno, por qué desarrolla estas ideas también. Y bueno, tiene que ver con una educación primaria ya estructurada en función de formar súbditos leales al Japón, estudiando una historia mitológica también que refuerza el orgullo sobre sus orígenes y su identidad, ¿no? Y ahí vienen estas ideas, ¿no? De ver al Japón también como un país con un destino manifiesto, ¿no? Sobre los libros publicados ya, además del que mencioné, muchos de ellos van a salir en la década del 30, el momento álgido. Es el momento del gran debate que se da en la prensa argentina sobre las cuestiones de Manchuria y las acciones de Japón en el continente. Y uno de el primer libro es sobre la cuestión manchuriana, 1933, y luego El Imperio del Sol Naciente, que mencionamos, una maravillosa evolución moderna en el 34, y los ideales de Japón, ya más teniendo otros aspectos religiosos, ideológicos, también de 1939. Es interesante porque también va a contribuir con artículos periodísticos de circulación nacional como La Prensa, El Mundo, La Nación y El Diario, así como va a actuar como corresponsal para diarios de Japón de tirada nacional, como el Kokumin Shimbun o Tokyo Nichinichi Shimbun, que es el antecesor, entiendo, de, creo que Yomiuri Shimbun actual, y después Tokyo Asahi Shimbun, ¿no? Diarios de tirada nacional en donde va a
publicar artículos relativos a la Argentina, ¿sí? Respecto de la política imperialista, la promociona señalando el logro de la paz en la región con el progreso de sus pueblos. Y bueno, siguiendo el lineamiento, ¿no?, del gobierno, va a difundir esta imagen del Japón, ¿no? Destaca la difusión de la civilización desde el continente y la maleabilidad de los japoneses que incorporaron selectivamente elementos culturales sin perder su autonomía, ¿sí? Viviendo en la Argentina también destaca la positiva influencia de los avances de la civilización occidental. Se va a contraer enlace con una argentina de origen británico, Laura Delon, de Hudson, sobrina nieta de Guillermo Enrique Hudson, el destacado naturalista, y va a tener 4 hijos. La hija mayor es la primera intelectual en Argentina, egresada de también la Facultad de Filosofía y Letras, profesora de letras, y que va a dedicar gran parte de su vida también a la difusión de la cultura japonesa, ¿sí? Pero bueno, toda esta actitud y esta promoción que realiza tiene que ver con, entonces, la formación que había recibido en Japón. Bueno, aquí termina la presentación. Yo quiero continuar mis comentarios respecto de el texto de Hagimoto, comentarles sobre cómo cierra Hagimoto hay un segundo. Sí, aquí. El libro de Hagimoto no termina en el análisis de estos 4 personalidades, los 2 diarios de viajes al principio y la imagen del imperialismo, ¿no? Y cómo terminan de forjar una imagen positiva. En la conclusión, Hagimoto señala que a lo largo de su trabajo ha demostrado que ha habido una transformación en la representación del Japón en Argentina, en la literatura y la cultura a lo largo del tiempo. Los paralelos históricos entre ambos países comienzan a emerger a través del compartido proceso de modernización. Ambos compartían un proceso de occidentalización, también motor de las transformaciones sociales en Argentina. En el caso del Japón, tras el triunfo de la guerra contra Rusia, el país es visto como una nación fuerte, capaz de preservar sus antiguas tradiciones. A los ojos de la élite argentina, este país remoto del Asia les ofreció un modelo de modernidad transpacífica, no solo a través de sus valores estéticos y espirituales, sino también incluso a través de sus ambiciones imperiales. Bueno, obviamente en el caso de la Argentina no podemos hablar de expansión imperial para nada, pero acciones de consolidación del territorio nacional, ¿no? La conquista del desierto también lleva esas connotaciones. Como les decía, bueno, en el caso del Japón, tras el triunfo de la guerra con Rusia, el país es visto como una nación fuerte, capaz de preservar sus antiguas tradiciones. Y a los ojos de la élite argentina, este país remoto entonces les ofreció un modelo de modernidad transpacífica, ¿sí? Desde esta perspectiva podemos sostener que la relación comercial entre ambos países y su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial fue una premisa de diferente forma de modernización en el lugar de la democracia liberal. Casi un siglo después, bueno, ahora para completar un poco la presentación del trabajo, el trabajo de Sugimoto ya a partir de aquí se va a dirigir hacia otro aspecto, ¿no? De el cuestionamiento sobre estas imágenes idealizadas del Japón, ¿no? Y bueno, cómo se reflexiona y se empieza a debatir al respecto, ¿no? Casi un siglo después, escritores Nikkei revisaron esta visión homogeneizante del Japón. Desde su perspectiva, el país de sus ancestros es la tierra de las diferencias, incluso contradicciones, ¿sí?
en un libro del periodista, escritor Fernando Krapp, Una isla artificial, crónicas sobre japoneses en Argentina. Él escribe acerca de la migración japonesa en base a entrevistas y estudios históricos que llevó a cabo. Él sostiene que los hijos de inmigrantes y los inmigrantes mismos tienen diferentes ideas acerca de qué fue y qué es el Japón. La diáspora se vuelve una pregunta acerca de la identidad que está en un limbo entre la tierra prometida y la tierra perdida. En la narrativa diaspórica presentada por los inmigrantes también se discute acerca de la blanquedad y el multiculturalismo en los tiempos actuales. Como sujetos híbridos representan a ambos mundos, pero no pertenecen a ninguno. Vemos esta descripción de la comunidad Nikkei, de los descendientes de japoneses, incluso los inmigrantes, como estos híbridos, pero que vemos también presente en parte del discurso de Yoshio Shinya, que no era muy claro, pero bueno, ya se veía, ¿no?, un esbozo del mismo, ¿no? Los autores Nikkei buscan capturar esa idea de en medio, una zona no confortable, contraponiendo ejemplos de literatura sobre Japón escritos por no Nikkei, en donde se destaca la continuidad de la visión a través de lentes orientalistas, del exotismo y los estereotipos. Es muy interesante porque todavía hoy en día encontramos argentinos que visitan Japón y se maravillan de los avances tecnológicos también, y continúan, ¿no?, con un estereotipo muy fuerte, idealizado también de la imagen del Japón, y no se animan, no sé, creo que es tan fuerte esto que no continúan en la zona de confort de ver esto, cuando si uno se adentra más en la cultura japonesa y ve la sociedad japonesa y trata de abrir toda su capacidad de percepción, va a encontrar una riqueza, ¿no?, y elementos mucho más, creo que interesantes que esa imagen estereotipada, ¿no? El autor, bueno, Hagimoto, finaliza señalando que su libro abre la posibilidad de ampliar un proyecto que se podía llamar una literatura Nikkei global. Podríamos preguntarnos cómo puede ser entendida esta red transnacional de ideas relativas a los Nikkei. Nikkei como estos, ¿no?, que están en medio, que sirven de algún modo de puente, que ahora la política exterior japonesa también toma como intermediarios, intermediarios lógicos o normales, ¿no?, para la vinculación entre Argentina y Japón, en medio de este debate también, ¿no?, de conocimiento del Japón, ¿no? Habla entonces Hagimoto de una red transnacional de ideas relativas a los Nikkei, ¿no?, como los autores Nikkei buscan definir su japonicidad a través del mundo, y esto nos lleva a plantear el tema de la diáspora, o cómo ellos, si es una diáspora, o qué características tienen, ¿no? Cómo negocian su identidad nacional frente a lo extranjero, cómo representa a su voz una forma de contrarnarrativa al discurso dominante. ¿Qué puede decirnos esta narrativa acerca de la memoria histórica compartida y los traumas? Por ejemplo, pensando en autores específicos, Hagimoto escribe desde Estados Unidos, y entonces él va a ver la gran diferencia que hay, ¿no?, en el tratamiento de el estudio sobre la cultura japonesa y la visión del Japón, la imagen del Japón, desde la perspectiva de Nikkei estadounidenses, de gran diferencia en experiencia con el caso de América Latina en general, y dentro de América Latina también las variadas experiencias, como el caso de la literatura de Doris Moromisato en Perú, una destacada escritora Nikkei, o en el caso de Argentina, Alejandra Camilla, que está abriéndose paso en estos últimos tiempos con muchos trabajos interesantes, ¿no? O cómo podemos estudiar comparativamente, bueno, estudios de Stewart David Ikeda en Estados Unidos, Inoue en Brasil, Fernando Iwasaki en Perú, autores que, bueno, analizan, ¿no?, sobre este debate sobre la japonesidad también, ¿no? Estas preguntas podrían generar un diálogo productivo sobre posibilidades y limitaciones de
examinar la literatura Nikkei a escala global. El autor, por último, cierra esperando que este libro contribuya mínimamente a un proyecto de estas características en el futuro. Ven que a partir de entrar en el estudio de América Latina desde la perspectiva étnica y al mismo tiempo desde los estudios de áreas regionales, se abre todo un campo que verdaderamente, ¿no?, todavía tiene mucho sobre lo cual trabajar. Pero vuelvo a la presentación, y esto era un poco para cerrar, no era la intención de escribir, presentar esta segunda parte, sino centrarme en esta visión de los japoneses, de los argentinos respecto del Japón, fin del siglo XIX, comienzos del XX, para ver dónde está la raíz de una afianzada visión, un prejuicio positivo, una visión positiva de los japoneses, tanto en la prensa como, bueno, en el ideario argentino, el imaginario argentino en general, ¿sí? Muchos hablamos de, y creo que también es repetido esta idea de la comunidad japonesa en Argentina y su modo de actuar e integrarse, forjó esa imagen positiva, pero vemos que va más allá de eso. La intelectualidad argentina de la generación del 80, si bien admira a Europa, también encontró en Japón un modelo alternativo de desarrollo, y esto hace que esta visión positiva haya pervivido, no había continuado incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. Hay trabajos de investigación que se están realizando en este momento y que esperamos se concluyan próximamente sobre, bueno, la profundización de este aspecto, ¿no?, y de ver cómo en la Segunda Guerra Mundial inclusive esta visión continuó y está presente en documentos concretos, ¿sí? Y bueno, por último, bueno, para cerrar y dejar abrir la oportunidad para algunas preguntas, igual me interesaría también ocupar el tiempo que resta también, bueno, para presentarle las futuras conferencias, pero dejar abierto esta idea de, ya creo que a esta altura del desarrollo de las relaciones argentino-japonesas, el desarrollo japonés sigue siendo un fenómeno muy interesante de estudiar, muy importante de estudiar. No por cuestiones superficiales, sino, bueno, en los distintos momentos de la historia, sí, pueden aportarnos a nosotros muchos tips para solución de muchos problemas nuestros, ¿no? Quizás lo vemos un poco con Wilde y su ilusión, ¿no?, de cierto ideal, ¿no?, de forjar ciertos valores o fomentar ciertos valores en la población argentina. Estos valores entendemos que tienen que ver con una Argentina conservadora, una Argentina vertical, una Argentina de una población, ¿no?, digamos, siguiendo, bueno, los ideales de esa élite aristocrática gobernante, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿sí?, más allá de si verdaderamente el Japón era lo que estos argentinos vieron o no, ya hay muchos indicios de que en realidad fue una construcción de la élite dirigente japonesa, ¿sí?, y que, bueno, en definitiva llegaron o lograron el desarrollo japonés y convertirlo en una nación que hoy en día, bueno, se sienta en la mesa de las grandes potencias, ¿no? Pero más allá de que si sea o no sea verdadero o cierto, que no es el sentido, ¿no? El inculcar esos valores o el promover ciertas actitudes, ¿no?, ideales o no, creo que de algún modo han contribuido, ¿sí?, al desarrollo de la sociedad argentina, ¿sí? Esta idea de la comunidad japonesa como trabajadora, ¿no?, todas esas, honesta, etcétera, ¿no?, sea verdadero o no, más bien que son estereotipos que se crean, todos somos conscientes de eso, pero de algún modo, ¿no?, sirven o contribuyen, impactan en el ideario, ¿sí?, de la Argentina y, bueno, contribuyen de algún modo al desarrollo de la Argentina. Bueno, y un poco cierro con esto mi presentación.
Y abro a preguntas, comentarios o críticas, observaciones de los presentes. Si hay, les pediría que abran el micrófono si alguien quiere comentar algo. Parece que... Bueno, no sé. Bueno, quiero decir Adelante. algo, señora, Sí, sí, no sé si me adelante. escuchan. Sí, sí, lo escuchamos. No sé. La No lo verdad, puedo... la felicito, la verdad que una clase magistral, me Muy encantó. bien. A mí me gustaría saber por qué. No, Perdón, porque la fue idea es de debatir, porque no, eso más fue allá de los elogios. no, porque fue nunca una clase de este tipo y pudo traducir en conceptos muy simples esta relación Japón-Argentina. Y eso fue algo, yo no soy experto en la materia y fue algo muy valioso, me parece, para mí, ¿no? El tema. Así que, bueno, la verdad que fue excelente la charla. Le agradezco el comentario. Yo sigo insistiendo en que hay muchos elementos que son disparadores de debate y crítica y este, quizá su comentario es muy interesante. Su comentario me deja pensando a mí de que en su imaginario todavía tiene los estereotipos del siglo XIX. A ver, yo no desacredito a Eduardo Wilde, todo lo contrario, ¿no? Él lo que vio es lo que yo escucho por muchos viajeros argentinos a Japón que vuelven a la Argentina con una imagen idealizada del Japón. Es el impacto, el mismo impacto lo vemos en el siglo XIX, lo vemos en la década del 30, ¿sí? Y lo vemos en la década del 60, y con todo el desarrollo, ¿no?, que vive Japón, siempre los argentinos vuelven maravillados, ¿no?, de esa, en general. Sí, ha habido gente que no ha tenido buenas experiencias, pues estos casos también hay, pero es esa, la idea nuestra es, al promover estos estudios, es superar ese momento de idealización, ¿no?, y de ver más allá. Igual, yo creo que este es muy importante. En mi caso se produjo en la década fines de la década del 70, cuando por primera vez viajé con mis padres y tuvo como resultado esto, que casi 40 años después, sí, más de 40 años después, yo todavía siga interesada en Japón y promoviendo su estudio, ¿no? Y creyendo firmemente, ¿no?, de que es interesante, ¿no?, continuar explorando y estudiando esta cultura, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien No, por más favor. tiene algún comentario, quiere hacer alguna... Buenas noches, no sé Sí, si se buenas escucha. noches. Sí, adelante. Ah, Sí, mi pregunta sería al revés. ¿Qué mm, óptica hay desde ah, por ahí, desde Japón hacia Argentina? Si había mm, alguna imagen también en el siglo XIX y durante el XX. mm, sí. ¿O qué se piensa, qué se Claro, sí, sí, imagina sí, sí. con esto de la identidad del Sí, imaginario? sí. Yo creo que, bueno, Gracias. de nada, muy interesante. No hay trabajos, creo que realizados, o no he leído trabajos realizados respecto de la imagen de los japoneses, pero a diferencia, ¿no?, el impacto de la Argentina quizás en Japón es todavía, bueno, mucho menor que la que produjo eh, los japoneses en Argentina. Pero le puedo mencionar algo, un indicio por fuente indirecta. Por ejemplo, Enomoto Takeaki fue ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí?, durante el gobierno de Meiji. Tiene contacto directo con Eduardo Wilde y él queda asombrado de la capacidad de Wilde, ¿sí?, su formación como médico, su amplio conocimiento. Esto también es otro aspecto de la intelectualidad argentina, ¿no?, de ser multifacético.
ya inclusive en la década del 30, ¿no? Cuando presenté a Max Rod, es intelectual, es escritor, es profesor, es amante de las artes y es diplomático inclusive, que ahora no, los diplomáticos en general hacen su carrera y se dedican exclusivamente a formarse eso, pero en esa época eran multifacéticos, ¿no? Y Nomoto recibe un impacto muy fuerte, al punto de que le dicen que a Wilde mande sus papeles como médico para el reconocimiento de su título en Japón, ¿sí? Como médico. Lamentablemente, finalmente no se concretó y no se hizo. Y es al día de hoy que no hay reconocimiento de títulos entre ambos países. Pero ustedes imagínense qué hubiera sucedido. Bueno, hacer historia contrafáctica no es lo bueno, pero qué hubiera sucedido, ¿no? De que en ese momento se hubiera reconocido un médico argentino por su título en Japón. Y un Japón que no era en una medicina atrasada. Lo interesante de Wilde, creo que la imagen más fuerte que me quedó a mí es de cómo él ve el instrumental quirúrgico médico en Japón, en los hospitales. Él puede visitar instituciones universitarias, hospitales y demás, y ve todo de fabricación japonesa. Esto es muy interesante eso, ¿no? En Argentina, bueno, vamos a tener casos de médicos que se van a dedicar a esa área, ¿no? De la producción de material quirúrgico, instrumental, pero es algo que le llama la atención a Wilde, ¿no? De los japoneses qué adelantados y qué desarrollados son en cuanto a estos aspectos, ¿sí? Así que eso es un poco la imagen que poco a poco fue llegando al Japón, ¿no? De la Argentina. Pasamos al siglo XX ya, y bueno, más allá de que siempre comento en mis clases también de que vino un grupo de japoneses a estudiar el subterráneo de Buenos Aires en 1918 y lo va a tomar como modelo para obras en Tokio, en Japón, y que bueno, ahora irónicamente no estamos utilizando material rodante de descarte no de Japón para nuestros servicios. Lo otro es, que no lo mencioné y es también muy interesante, es ay, perdón, me fue. Que les decía, sí, cuando uno le pregunta, ya ahora hablaba del Japón contemporáneo, el mío que conocí hace 20 años atrás, si se le preguntaba a cualquier japonés de Argentina, la imagen de blanquedad es importante. Sí, es un país europeo. Sí, es un país europeo. Es una realidad que ni nuestra propia generación de los 80 no, o sea, se cerró, digamos, ¿no? No vio que la realidad, la mayoría de la población en realidad es mestiza. Seguimos con ese ideario, ¿no? Claro, el aluvión de migrantes europeos, el tener un porcentaje muy alto, hizo que se viera así. Y otra cosa que escucho siempre de los japoneses popularmente es referirse a Buenos Aires como la París de Sudamérica. Quizás ya pocos escuchen ese tipo de expresiones para la ciudad de Buenos Aires, pero en muchos japoneses está muy clara esa idea de todavía Buenos Aires es la París de Sudamérica, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco les da la idea. Y creo que es interesante. Ahora hay muchos influencers en las redes sociales que están hablando con japoneses respecto de América Latina y de su imagen o qué imagen construyen de la Argentina, ¿sí? Pero bueno, y hay muchos japoneses también difundiendo mucho más sobre cultura argentina en Japón, ¿sí? Bien. Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Emanuel era, ¿no? Sí, creo que sí. Bien. Sí. No sé si hay algún comentario que quieran hacer más. Si no, tengo algo que, bueno, quisiera aprovechar la parte final de nuestro encuentro para comunicar a todos. Bueno, si a alguien se le ocurre alguna pregunta o comentario, lo vemos. Ya lo mencioné al principio sobre el ciclo de conferencias. El ciclo de conferencias se inicia hoy y va a continuar todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. El próximo jueves va a ser Marcelo Carballal quien va a exponer. El jueves 25 de abril, ¿sí? El jueves 2 de mayo, el doctor Guillermo Travieso
sobre también desarrollo económico de legislación, vinculado a aspectos jurídicos, ¿sí? Y a partir del jueves 9 de mayo se van a desarrollar 4 conferencias, un ciclo dentro del ciclo que es sobre derecho japonés, ¿sí? Quien esté interesado, quien quiera asistir a las 4 conferencias, va a haber una certificación especial de asistencia sobre estas 4 conferencias primeras sobre derecho japonés, que está coordinada por la doctora Yoshihara. Sí, me preguntan si vamos a mandar la agenda. Sí, sí, por supuesto. La vamos a compartir, la vamos a publicar en las redes. Lo que yo hoy les quería ya dejar es un link para aquellos que ya quieran. A ver si, bueno, puedo copiarlo en el chat. Igual, después, posteriormente, lo voy a pasar. Lo vamos a publicar en las redes y vamos a mandarlo. Armé a ver si puedo publicarlo en el chat. Con este link se pueden inscribir a las 4 clases de la primera parte del ciclo sobre derecho japonés. Se titula este ciclo dentro del ciclo de conferencias, curso breve sobre derecho japonés. El primer encuentro, no tengo actualizado aquí no lo actualicé los títulos de las conferencias. Esto les va a llegar con los títulos. No sé si está Gabriela Yoshihara en línea, si quiere comentarlo ella directamente, así lo promociona. Veo que Perdón y buenas sí. tardes a todos. No puedo hablar mucho porque justo tuve una pequeña intervención quirúrgica en la Ay, boca, pero cuando perdón. tengamos, comencemos Bueno, el ciclo, ya voy a estar sin ningún inconveniente. bien, Muchas gracias, doctora Onaja, e invito a todos para que nos acompañen. bien. Después, disculpen, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias, Gabriela, y perdón por esta situación. Ella, bueno, va a hablar sobre una introducción al derecho japonés. Luego vamos a tener la participación de Fernando Villaseñor sobre derecho civil y el COSECI, él va a trabajar, ¿sí? Y luego, dentro del ciclo, el lunes 3 de junio, es el único que va a cambiar de fecha porque va a ser una transmisión desde Japón. También, bueno, sobre cuestiones vinculadas al comercio internacional y la promoción del comercio, sí. Y me falta, Gabriela Yoshihara va a hablar sobre su especialidad, que es sobre protección de la propiedad intelectual, si no me equivoco. Igual vamos a pasar bien los títulos y ustedes van a tener referencia. Y esto es un ciclo dentro del ciclo y los invitamos a participar, ¿sí? Va a haber una segunda parte porque los doctores Barberán y Tirado, junto con la magíster Sayaka Fukumi, y esperemos que podamos contar con la doctora Atsuko Kanehara. Van a presentar también sobre derecho penal, como les dije, derecho penal y derecho internacional público, ¿sí? Así que, bueno, eh, si no hay más comentarios ni preguntas, les agradecemos muchísimo haber participado el día de hoy, estar presente junto con nosotros. Y bueno, vamos cerrando entonces el encuentro del día de hoy. Vamos a terminar.